Morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. It is so good to be back with you. Me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes. Do you notice the beautiful Portuguese voice? ¿Les comenté que hubo un cambio en la voz portuguesa? Daniel changed his voice. Daniel cambió su voz. That's not true, of course. Eso no es cierto, por supuesto. We welcome Grayce on our translation team. Damos la bienvenida a Grayce a nuestro equipo de traducción. So let's continue in verse 15 in Filipenses chapter 4. Así que continuemos en el versículo 15 en Filipenses capítulo 4. Here Paul says, "For I want you to know that the Philippian church was the only church that supported me in the beginning as I went out to preach the gospel." Aquí Pablo dice, porque quiero que sepan que la iglesia de Filipos fue la única que me apoyó al principio cuando salí a predicar el evangelio. This is a very interesting thing. Esto es algo muy interesante. So Paul went out to preach the gospel and nobody supported him. Entonces Pablo salió a predicar el evangelio y nadie lo apoyó. And the Bible is very clear that they were supposed to support him. Y la Biblia es muy clara en que ellos debían apoyarlo. But look about the beautiful heart of Paul. Pero mira el hermoso corazón de Pablo. Paul is not telling this to accuse the other churches. Pablo no dice esto para acusar a las otras iglesias. You will see very soon that he's doing this to teach them an important lesson. Muy pronto verás que él está haciendo esto para enseñarles una importante lección. And he showed them that it's not about his money, but about the blessing of the church. Y les enseñó que no se trata de su dinero, sino de la bendición de la iglesia. When you actually study this context of Philippians 4, Cuando realmente estudias este contexto de Filipenses 4, you will see that Paul had such a pure heart. verás que Pablo tenía un corazón tan puro. He had no desire for his own benefit, Él no tenía ningún deseo de su propio beneficio, but he understood that when they supported his ministry, pero entendía que cuando ellos apoyaban su ministerio, it was a huge benefit for them. era un gran beneficio para ellos. So Paul is not saying this in an accusing voice, Entonces Pablo no está diciendo esto en un tono acusador, but he's explaining to them that they need to understand something. pero les está explicando que necesitan entender algo. Because it seems from this chapter that they didn't really understand what they were doing. Porque parece que en este capítulo ellos no entendían lo que estaban haciendo. So now he's giving them a spiritual lesson from something practical. Así que ahora les está dando una lección espiritual a partir de algo práctico. They simply loved him and wanted to support him. Ellos simplemente lo amaban y querían apoyarlo. But he's now telling them that this was a powerful thing that they did. Pero ahora les está diciendo que esto que hicieron fue algo poderoso. So look at the very next sentence. Así que miren la siguiente frase. You were the only church that sowed into me financially. Ustedes fueron la única iglesia que sembró en mí financieramente. Look, first he tells them that you supported me. Mira, primero les dice, ustedes me apoyaron. Now he says you sowed into me. Ahora dice, ustedes sembraron en mí. Now let me ask you a very simple question. Ahora, permítanme hacerles una pregunta muy simple. If you take a seed and you plant it into the field, Si tomas una semilla y la siembras en el campo, are you doing the field a favor or are you doing yourself a favor? ¿le haces un favor al campo o te lo haces a ti mismo? Of course you're not doing the field a favor. Por supuesto que no le estás haciendo un favor al campo. When you sow, you yourself will reap. Cuando siembras, tú mismo cosecharás. So Paul is teaching them this powerful law of sowing and reaping. Así que Pablo les está enseñando esta poderosa ley de la siembra y la cosecha. And here is something that makes me very sad. Y aquí hay algo que me entristece mucho. While it is a complete spiritual truth Aunque es una completa verdad espiritual, that we will reap what we sow, que cosecharemos lo que sembramos, and that the church in Philippi would reap financially because they sowed into Paul. y la iglesia en Filipos cosecharía financieramente porque ellos sembraron en Pablo, But Paul did not say it so that he could get money. Pablo no lo dijo para recibir dinero. Why does this make me sad? ¿Por qué me entristece esto? Because I've heard so many preachers abuse the spiritual truth. Porque he escuchado a muchos predicadores abusar de esta verdad espiritual. Sow into my life, sow into my ministry. Siembra en mi vida, siembra en mi ministerio. But the heart of Paul was very different. Pero el corazón de Pablo era muy diferente. We have seen that before. Ya lo hemos visto antes. Paul said, I don't need anything.
Pablo dijo, no necesito nada. I can live with nothing or I can live with a lot. Puedo vivir con nada o puedo vivir con mucho. Paul's heart was so pure El corazón de Pablo era tan puro that he did not desire their support, but he desired that they will be blessed. que no deseaba su apoyo, sino que deseaba que fueran bendecidos. And the sad thing is this. Y lo triste es esto. While this is a spiritual truth, Aunque esta es la verdad espiritual, we cannot teach this no podemos enseñar esto unless our heart is 100% free from the love of money. a menos que nuestro corazón esté 100% libre del amor al dinero. And I've seen so many people teach this truth because they wanted the gift. Y he visto a tanta gente enseñar esta verdad porque deseaban el regalo. And because of this, I've stayed away from teaching this for many years. Y debido a esto me he mantenido alejado de enseñar esto por muchos años. Until the Lord said to me, Reinhard, just because others abuse this truth doesn't mean that you have to do the same thing. Hasta que el Señor me dijo, Reinhard, solo porque otros abusen de esta verdad no significa que tú tengas que hacer lo mismo. It's a spiritual truth. Es una verdad espiritual. So for many, many years, I searched my heart and I worked very hard on my own heart. Así que durante muchos años escudriñé el corazón y trabajé muy duro en mi propio corazón To make sure that there is nothing I do in order to gain finances from people. para asegurarme de que no hay nada que haga con el fin de obtener finanzas de la gente. But I serve God and I want the best for them. Pero sirvo a Dios y quiero lo mejor para ellos. So look, Paul was very clear. Así que mira, Pablo fue muy claro. I did not want your money, Yo no quería tu dinero, but when you supported me, you were sowing, and when you sow, it's good for you. pero cuando me apoyaste estabas sembrando y cuando siembras es bueno para ti. May God raise up men and women of God all over the earth Que Dios levante hombres y mujeres de Dios por toda la tierra who have such a pure heart, que tengan un corazón tan puro who never allow their heart to be conquered by the love of money, que nunca permitan que su corazón sea conquistado por el amor al dinero, that they can set the people of God free que puedan liberar al pueblo de Dios and teach them the power of the law of sowing and reaping. y enseñarles el poder de la ley de la siembra y la cosecha. Tomorrow we continue. Mañana continuamos. Hasta mañana.